Amables televidentes, muchísimas gracias por estar en sintonía de esta programación de La Familia y su Médico por Canal 24 TV Pacific. Y el agradecimiento a todos quienes hacen posible esta programación, al ingeniero Ronald Aldaz, a DJ Blaster, que siempre está en la diagramación y programación de nuestros temas que se dan aquí en salud, y a todos los que hacen posible como auspiciantes. Un agradecimiento a Laboratorios EQ, Laboratorios Bjarner, Boticas Unidas, y un saludo a León Bjarner, que ayer estuvimos con él departiendo un momento agradable antes de ayer, y al doctor Cristian Bjarner, un saludo. También el saludo a cada uno de los sectores, barrios que siempre están en sintonía de nuestra programación. Así nos lo hacen saber con sus mensajes, con sus salutaciones, que están siempre pendientes de este programa en los sitios aledaños, data de Villamil, data de Pozorja, el barrio El Arenal, barrio San Vicente, que siempre están pendientes, Parroquia del Morro y recinto Puerto del Morro, que también están pendientes siempre, y cada uno de los barrios y sectores de nuestro Playas querido. Ahí llegamos gracias a su sintonía, y les quiero decir que pueden llamar ustedes a los números que se presentan abajo en pantalla para que se hagan acreedores a unos obsequios que tenemos. Ya mismo se los estaremos presentando, que son unos obsequios de nuestros auspiciantes. Ahí tenemos un Detán para ustedes, rolón de Detán para evitar la picadura de los mosquitos. Y también tenemos unas vitaminas que vamos a obsequiarles a las personas que llamen por teléfono a nuestro programa y hagan cualquier consulta, o simplemente pueden dar su testimonio si es que les gusta el programa, ¿no? Yo quiero darles a conocer que hoy vamos a hablar, y siguiendo los temas que estamos dando en el transcurso de este mes, porque son muchas las situaciones anómalas que se están viviendo, no solo en playas, sino en el área tropical de nuestro Ecuador, porque se presenta un sinnúmero de enfermedades y estamos viendo brotes de algunas afecciones de tipo bacteriana. También veíamos algunas enfermedades que son transmitidas por vectores, como las picaduras por mosquitos que producen el dengue, que producen chikungunya, que producen la otra que estábamos viendo la semana pasada, el paludismo. Pero hay también enfermedades que asimismo son transmitidas en la mayoría de los casos, digo la mayoría de los casos, no siempre, por el mecanismo de vectores. Las moscas producen realmente una contaminación muy importante, y esto es importante para las personas que trabajan como en restaurantes, como en sitios donde preparan alimentos, especialmente para el turismo que viaja a playa, y hay que tener con mucho cuidado porque dada la polución de moscas debido al calor, a la humedad, al hacinamiento y a la poca higiene que se tiene a veces en los sectores, es muy difícil en este instante tener una correcta recolección de desperdicios, es muy difícil dejar las aguas que no estén estancadas debido a la época invernal justamente, es verdad, pero nosotros somos quienes que tenemos que tratar de ser los más higiénicos posible, utilizar repelente, usar insecticidas, tener totalmente limpio las mesas para prevención de una enfermedad que se puede generar como efecto de que las moscas traen en sus patitas un tipo de bacterias, y en estos casos pueden contaminar los alimentos y nosotros ingerirlos sin saber, sin querer, y procurar que nuestro organismo se contamine con una bacteria que se llama salmonela. Y hay varios tipos de esta bacteria, de esta salmonela, y vamos a tratar específicamente de la salmonela tifosa, que produce la enfermedad que vamos a hablar sobre este tema, que es la tifoidea. Hay varios tipos de salmonela, paratífica, diferentes tipos se la conoce como bacilo de Eber también, Eber, y por eso hay Eber O, Eber H, ¿no? Eber A, son diferentes
subdivisiones de esta salmonelosis. Vamos a tratar en pormenores cómo se produce, cómo se da esta enfermedad, los síntomas y las formas de evitar su enfermedad y sobre todo también el tratamiento, qué es lo que se hace para mejorar la condición de salud en los pacientes que desgraciadamente tienen esta tifoidea que hoy cobra vida en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, y los médicos están atendiendo pacientes que son portadores de esta enfermedad y son portadores sanos unos, miren lo que les digo, portadores sanos, es decir, tienen la enfermedad, después explicaremos, pero no se desarrolla en el ser humano, y otros que son portadores crónicos, que se los llama, y los que son sintomáticos, que presentan síntomas de esta enfermedad, que es la salmonelosis o la salmonela tífica, más conocida como tifoidea. Vamos también a decir que nosotros estamos dando siempre el descuento a las personas que están con nosotros, llamándonos aquí a través de los números en pantalla, para decirles que estamos haciendo descuentos en nuestra atención médica a nuestros pacientes para servirlos, hasta el 50% de descuento y a veces más en pacientes que necesitan de nuestros servicios como pediatra, como médico especialista, para poder mejorar las condiciones de salud, especialmente los niños. Esta dolencia, esta patología es muy importante cuando se presenta en niños pequeños, y cuando no hay la atención debida puede conducirle al fracaso en salud, a la muerte. No quisiéramos que esto ocurra nunca, por eso estamos tratando de prevenir a las personas para que tomen las precauciones debidas en salmonelosis, en tifoidea. Vamos a volver dentro de un corte comercial dentro de un instante y ya estamos con ustedes. La P con la U, con la L, la M con la O, pulmo. Pulmosante. Desde las primeras toses, Pulmosan calma la tos en niños y adultos. Nada de dolor. Para la fiebre, Napa. Napafem. Baja la fiebre, calma el dolor. No funciona. Hay cosas que no se pueden cambiar. Siempre contra los hongos, Fungirex, el original, insuperable contra los hongos. Fungirex sí funciona. Alto, no más bacterias, virus, hongos. Povidin, jabón antiséptico para la piel. Povidin, también en ungüento y solución. Hígado resentido. Higadán protege su hígado. Las grajeas Higadán. Salud al hígado. Consultorio médico del Dr. John Vega Herman, médico pediatra con más de 30 años de experiencia. Atendemos en pediatría, medicina y cirugía, medicina alternativa, medicina general, nutrición celular, electrocardiograma, ecografía, rehabilitación física, hipnosis clínica. El Dr. John Vega Herman atiende de lunes a sábado. Haz tus consultas y reservaciones a los teléfonos 2760-043 al 099-423-465. Estamos ubicados en el segundo piso del antiguo Banco Guayaquil. Dirección: Avenida 15 de agosto y Pedro Menéndez Hilbert, diagonal a la iglesia Virgen de la Merced. Continuamos con tifoidea, con esta enfermedad también conocida. Vamos a hablar de los sinónimos, quiere decir los otros nombres que también se la conoce a la tifoidea. Era conocida antiguamente, y siempre la conocen como fiebre entérica, fiebre tifoidea, bacilo de Eber o salmonelosis, ¿no? Que esa es la enfermedad tifoidea. ¿Qué es esta enfermedad de la tifoidea? La fiebre tifoidea o fiebre entérica es una enfermedad infecciosa producida por una salmonela, la salmonela tifosa. Es un bacilo, también se lo conoce como bacilo de Eber o salmonela paratífica A, B o C. Su reservorio es el ser humano y el mecanismo de contagio es
fecal oral a través del agua y los alimentos. Es decir, la bacteria se elimina por las heces, se elimina por las heces fecales, y estas heces contaminadas por las moscas, puede ser, o por cualquier motivo de contaminación, las aguas no tratadas también, y pueden contaminarse junto con los alimentos y producir una ingestión de estas bacterias a través de la vía oral de los alimentos y contaminarlos, ¿no? No confundir esta enfermedad con tifus. La tifoidea no la van a confundir con el tifus, que se produce por varias especies de bacterias del género Rickettsia, transmitida por parásitos externos y transmitida por los piojos. Ese es el tifus exantemado, ¿no? Ahí podían confundirse. Esta es la tifoidea producida por una bacteria que produce la salmonela, la salmonelosis, la salmonella tifosa, ¿no? Esta es la forma de transmisión de esta enfermedad. ¿Cómo se manifiesta la tifoidea? La tifoidea ingresa por vía digestiva y llega al intestino, pasando a través de sangre, causando una fase primaria que es bacteriemia, es la diseminación a través del torrente sanguíneo, hacia la primera semana de la enfermedad. Aún todavía no se presentan en esta primera semana los síntomas de esta enfermedad, ¿no? Posteriormente ya se localiza en diversos órganos y produce fenómenos inflamatorios y necróticos, o sea, daño tisular, daño en el tejido, debido a la liberación de una sustancia que se llaman endotoxinas, que libera la bacteria. Son endotoxinas. Finalmente, las salmonelas se eliminan a la parte externa por las heces fecales. Y ahí está el ciclo de contaminación. Esta es la forma como ingresan y entran las bacterias a través del torrente circulatorio. Los agentes causales, habíamos dicho que es el bacilo o una bacteria, y las causas es por la introducción de cualquiera de estas bacterias de salmonela por vía bucal o vía digestiva, ¿no? Esto se presenta de esta manera, es la forma de ingestión de esta enfermedad, así que por eso es la recomendación que hacíamos al inicio de tener todas las precauciones, todas las debidas precauciones para evitar que se produzca esta enfermedad en el organismo por la ingesta. Y esto ocurre principalmente por mala práctica higiénica. Usted sabe que las moscas no son estos insectos, las moscas, no es que están cerquita, pueden viajar, inclusive se considera que pueden viajar de 2 a 3 kilómetros de distancia de donde está el foco infeccioso. Suponte que hay un hacinamiento de basura a 2 kilómetros, desde allá, o hay heces fecales de 2 kilómetros, y allá estos animales sus patitas en las heces y contaminan a 2 kilómetros, 3 kilómetros de distancia, donde hay otras personas que ni saben que por allá hubo tifoidea. Entonces pueden procurar esta infección, y este es el caso que nosotros debemos prevenir siempre y estar eliminando estos animalitos que son bastante molestos y que causan problemas reales en salud. Yo quiero enviarle un saludo a Tostao, a John Fitzgerald Ramírez Vega en El Morro. Tiene su despensa muy bonita, muy surtida, y un saludo para él, y que esperamos que sea también de nuestra programación, pues John Fitzgerald. ¿Qué te parece, Tostao? Un saludo y que sigas adelante en el deporte, hermano. Me decía un amigo que él ha donado una tabla de surf a los surfistas hace unos 2 o 3 días. Me decía Tierrita que le había donado una tabla de surf a una nueva escuelita de surf que hay aquí en el Cantón Playas. Entonces, muy bien, esto son obras benéficas que le va a agradecer la ciudadanía y le premia a Diosito. Margot Manjarres Tarira, nuestra paciente, que hoy la estuvimos visitando, que tiene un problemita cerebral, ya ella tiene 88 años, ¿no? 88 años. Y doña Margotcita tiene un problemita cerebral, ahí estamos luchando, y ella está luchando y con mucha fe en Dios está saliendo adelante. El barrio La Viradita.
Saludo para Luis Martillo Manjarres y doña Malita Martillo, hermana, un saludo. Byron y Luis Llerena Martínez. Entonces vamos a ver los síntomas de esta enfermedad de la tifoidea. Ya sabemos que ingresa principalmente por contaminación, por vía oral, porque en ocasiones hay síntomas como diarrea, importantes síntomas, diarrea, que se producen despechos en salmonela. Pero en otras ocasiones, la salmonela tifosa cursa con periodos de estreñimiento, es decir, no solo diarrea, no solo vamos a esperar como síntoma que tenga una diarrea profusa. Hay casos en que el paciente está con estreñimiento y tiene salmonelosis, ¿no? Los pacientes presentan náuseas, los pacientes, síntomas digestivos principalmente, los pacientes presentan vómito. Hay casos de tifoidea, salmonela tifosa, en que sí se presenta una fiebre totalmente elevada, una crisis febril muy alta, por arriba de los 40 grados centígrados, es esta crisis febril. En algunos casos, y es muy frecuente, que los pacientes que tienen toda esta sintomatología febril, dolor abdominal, tienen una molestia que se sienten como una pesadez de cabeza, como un aturdimiento, llaman los pacientes. Están como aturdida el paciente y pueden presentar estas molestias sintomatológicas que hemos descrito. Quiero explicar que el dolor que presenta el paciente con tifoidea es un dolor en fosa ilíaca derecha o fosa ilíaca izquierda, en los cuadrantes bajos del abdomen, en la parte baja del abdomen, que presenta este tipo de dolor. Y cuando palpamos, particularmente en niños, nosotros hemos visto en nuestros pacientes que tienen salmonelosis, que tienen un episodio a la palpación que se llama gorgoteo. Entonces, clínicamente uno, cuando ya ve este tipo de pacientes que tienen dolor de cabeza, que tienen el malestar, que tienen la fiebre y que tienen dolor abdominal o diarrea o estreñimiento, y le palpa esa sensación de gorgoteo, entonces estamos ante una salmonelosis o estamos ante una tifoidea, y ahí se mandan a hacer los exámenes complementarios que dan el certificado diagnóstico de qué es lo que tiene el paciente. El periodo de incubación, esta enfermedad cursa, estos son los síntomas que acabamos de describir, más o menos breve, y para que ustedes tengan ideas en forma general. El periodo de incubación, una vez que inocula la bacteria, ya sea por la mosca o ya sea porque no se lavó las manos, cogió heces contaminadas, alguna cosa, o puede venir también algún tipo de alimentos contaminados, especialmente los alimentos de la sierra, que los hacen en acequias, en sitios así, y de repente ahí no falta una persona que hace las necesidades al aire libre en el campo, y se van regando por la lluvia, etcétera, y se van contaminando las bacterias. Cogen, por ejemplo, cerca de donde hay tomate, coliflor, etcétera, y se contaminan con este tipo de bacterias, o con otras bacterias puede también ser, pero en este caso estamos hablando de tifoidea. Entonces, el periodo de incubación, es decir, el periodo en que ingresa la bacteria hasta que se presentan síntomas, se llama periodo inicial de incubación, que dura de 10 a 14 días, y se aprecian trastornos. Una vez que viene el periodo de incubación, comienzan a presentarse trastornos en el estado general del paciente. Ya se encuentra una fase de bacteriemia con fiebre que aumenta progresivamente hasta alcanzar los 39 o 40 grados de temperatura, en cuyo momento se mantiene ya se presenta esta enfermedad, ya se mantiene esta crisis febril, es una fiebre constante, que a veces no baja y hay que ponerle aplicaciones de paños helados, hielo en la cabeza para que baje la temperatura corporal. No quiere ceder con los antitérmicos convencionales, menos con Napafen, pues. Napafen sí es efectivo, eso
le baja la fiebre y le calma el dolor. Cuando este periodo inicial de la enfermedad, una vez que presenta toda esta molestia, ya decaimiento, estado general depresivo, y hay la crisis febril, también se presenta un dolor de cabeza, un estupor, porque el dolor de cabeza es un aturdimiento, ese es el característico dolor de cabeza de tifoidea, y se presenta una forma de rociola, una erupción papulosa en el vientre, con la misma lesión, una tumefacción en la mucosa nasal, ¿no? Y la lengua se la nota tostada, es característica de una lengua que se llama una lengua muy geográfica, muy tostada, puede presentarse lesiones ulcerosas en el paladar, y a veces, que no es una constante, se presenta hepatomegalia y diarrea. Hepatomegalia es aumento del tamaño del hígado, y diarrea. Este aumento del tamaño del hígado por esta enfermedad hace confundir inclusive a los médicos, puede hacer pensar en que tiene un problema hepatocelular, una hepatitis, puede estar pensando en eso, y no, sino que hay en la evolución, en la bacteriemia de este microorganismo, logra pasar por sangre y llega al círculo portal, o sea, a la vena porta, y pasa al hígado y deja una inflamación residual que puede presentarse y procurar que el hígado esté inflamatorio. Se produce una hepatomegalia y cuadros diarreicos. La enfermedad puede evolucionar el tratamiento a una curación y puede prolongarse con localizaciones focales a partir de la quinta. Si no se somete a un tratamiento adecuado, puede presentarse complicaciones graves. Esto es sumamente grave porque se convierte en un portador sano, es decir, el paciente presenta la enfermedad enmascarada en su organismo, puede estar presente salmonela en la biliar, por ejemplo. Hay casos hemorrágicos por perforación intestinal, es decir, la bacteria produce una erosión en el intestino y se perfora y puede producir un sangrado intestinal que también es muy frecuente en tifoidea. Vamos a volver dentro de un momento y seguimos con tifoidea. La P con la U, con la L, la M con la O, pulmo, pulmosando. Desde las primeras toses, Pulmosan calma la tos en niños y adultos. Nada de dolor. Para la fiebre, Napa. Napafen. Baja la fiebre, calma el dolor. No funciona. Hay cosas que no se pueden cambiar. Siempre contra los hongos, Fungirex, el original, insuperable contra los hongos. Fungirex sí funciona. Alto, no más bacterias, virus, hongos. Povidin, jabón antiséptico para la piel. Povidin, también en ungüento y solución. Hígado resentido. Higadán protege su hígado. Las grajeas Higadán. Salud al hígado. Consultorio médico del Dr. John Vega Herman, médico pediatra con más de 30 años de experiencia. Atendemos en pediatría, medicina y cirugía, medicina alternativa, medicina general, nutrición celular, electrocardiograma, ecografía, rehabilitación física, hipnosis clínica. El Dr. John Vega Herman atiende de lunes a sábado. Haz tus consultas y reservaciones a los teléfonos 2760-043 al 099-423-465. Estamos ubicados en el segundo piso del antiguo Banco Guayaquil. Dirección: Avenida 15 de Agosto y Pedro Menéndez Gilbert, diagonal a la Iglesia Virgen de la Merced. Entonces
volvemos con tifoidea. Estábamos hablando sobre esta enfermedad que es bastante apasionante porque tiene un sinnúmero de controversias dentro de la medicina misma, y también hay discusiones cada vez diferentes, formas de evaluación, formas como ha venido esta enfermedad desarrollándose, creciéndose a través de los años, porque esta enfermedad que no se la conocía hace años, de 1907 hubo una cadena de muertes en Estados Unidos por la famosa Mary Mallon, que se llamaba, ella era una portadora de tifoidea, y ella no sabía que tenía la enfermedad y creía que esta mujer era hasta bruja, que mataba a la gente que estaba cerca de ella, que tenía un maleficio. Entonces, tú sabes, la medicina en esa época era deficitaria, no tenía la forma de desarrollo que hoy en día tiene la medicina contemporánea, pero sin embargo son cosas que no se puede dejar a un lado, y nosotros queríamos indicarle que esta enfermedad hay que tener sumo cuidado en el tratamiento, con tratamiento adecuado, dando los antibióticos adecuados. Hoy hay antibióticos muy buenos, pero yo sigo preconizando uno, y más luego hablaremos de eso. Pero con tratamiento adecuado, esta enfermedad no tiene complicaciones graves. Pero si no hay un tratamiento adecuado, se pueden presentar complicaciones sumamente graves, como habíamos dicho, la perforación intestinal y las hemorragias intestinales que se presentan. También se presenta el shock séptico, es decir, un shock producido por una sepsis, por una infección, por las toxinas que emiten esta bacteria, y se produce, en algunos casos, se produce un grado de inmunidad, es decir, ya le da una infección y al paciente es un poco más resistente para producirse una reinfección por la misma bacteria, es decir, ya queda con un cierto grado de inmunidad, aunque no es la inmunidad total que se produce en algunos casos virales, pero sí que el paciente queda protegido. Y cuando les da una reinfección, estas reinfecciones son muy atenuadas, muy leves, ¿no? Son benignas. El portador puede también producirse en un portador crónico, hacerse un portador sano, lo que se llama. Y esto es una cuestión que no quisiéramos que ocurra, porque aquí sí hay problemas. Lo más notable que se produce dentro de lo que nosotros hemos visto en la literatura, siempre lo he dicho, portadora, la más notable fue una señora portadora de la fiebre tifoidea, que fue Mary Mallon, conocida como Mary tifoidea. Ella en el 1907, después se la conoció así, ella fue la primera portadora identificada y vigilada. Algunos creen que contagió enfermedades a centenares de personas. Está asociada con muchos casos de muerte. Mary Mallon trabajaba como camarera en Nueva York. Las autoridades encargadas de la salud pública la conminaron a trabajo forzado, a que se le extirpara la vesícula, después que se dieron cuenta que ahí estaba la localización de la bacteria. La extirparon la vesícula biliar, dejó su trabajo, pero volvió bajo un alias y la descubrieron, la detuvieron y la sometieron a cuarentena después de otro brote de fiebre tifoidea. Esta mujer fue perseguida como cuando se persigue a un delincuente de altísimo peligro, pero en realidad ella era portadora, no sabía que tenía la enfermedad, después descubrieron que era una portadora sana de tifoidea. Después que se murieron muchos de pacientes donde ella vivía, en un sitio, en otro, donde ella iba, se enfermaban y morían. Entonces por eso es un ejemplo de lo que es un portador sano, ¿no? Que no quisiéramos que ocurra. Eso es por malos tratamientos, es decir, se toman el medicamento unos 3-4 días y aparentemente están sanos, se mejoran las condiciones, pero no se curan, no se destruyen todas las bacterias y se producen reinfecciones, ¿no? Y ella queda como un portador sano, no le da la enfermedad, pero sí transmite la enfermedad. Ese es un portador sano. Bueno, la fiebre tifoidea está caracterizada por fiebre alta, constante de 40 grados, aproximadamente llega hasta esa temperatura. Sudoración, el paciente está sudoroso,
sudando profusamente con esta fiebre, ¿no? Puede presentar síntomas gastrointestinales con diarrea y algunos casos estreñimiento, que habíamos dicho. Puede aparecer un sarpullido, son las manchas aplanadas en color rosáceo en la piel, ¿no? Tradicionalmente se divide en 4 fases, durando cada una de ellas más o menos una semana aproximadamente. En la primera semana sube lentamente la temperatura con una bradicardia relativa, o sea que la temperatura sube y hay una bradicardia. Esta bradicardia es una de las características de la enfermedad. Se llama cuando se toma la presión arterial, el pulso arterial, nosotros esperamos que el paciente tenga un pulso asociado al aumento de temperatura. Cuando hay una temperatura de 38 grados, tiene que subir el pulso, ¿no? Lentamente. 39 grados hay mayor frecuencia cardíaca, o sea, mayor pulso. 40 grados normalmente tendría que haber un pulso más alto. Pero en tifoidea, una de las características es lo que se llama disociación pulso-temperatura. Es decir, el pulso se mantiene un poco bajo, no hay la taquicardia, se produce una bradicardia relativa, lo que se llama, y la temperatura corporal es muy alta. Esto hace incluso en muchas veces la diferenciación para hacer un correcto diagnóstico de que estamos ante un cuadro de tifoidea, ¿no? Es la bradicardia relativa. Hay el dolor de cabeza, en algunos casos hay un sangrado de epístasis, pero esos pocos casos. Y hay otra cosa que se encuentra en el examen de estos casos que nos dan la característica de la enfermedad, como acabamos de ver la disociación pulso-temperatura. En pacientes que tienen tifoidea, los leucocitos en sangre no aumentan. Los leucocitos son los glóbulos blancos, que es un examen que uno manda en el hemograma, y encontramos que se produce una leucopenia, o sea, una disminución de los leucocitos, porque normalmente en bacteriemias, en crisis febriles producidas por bacterias, se aumenta el número de leucocitos, se produce una leucocitosis, pero en tifoidea esto hace la diferenciación, se produce una leucopenia, ¿no? Leucopenia relativa, con eosinopenia y linfocitosis, ¿no? En la segunda semana se produce un estado ya febril más elevado, que llega hasta el tope, hasta el 40 grados, ya el paciente está en un estado de postración por tener una temperatura muy alta, y la bradicardia sigue con el pulso bajo, y en algunos casos se presenta delirio. Esto es frecuente en la tifoidea, le da al paciente una especie de alucinación, y entonces se lo caracteriza como fiebre nerviosa, antiguamente se la llamaba, porque produce un delirio. El paciente está irritable, totalmente nervioso. En un tercio de los pacientes se han observado puntos rojos en la parte inferior del pecho y el abdomen. Hay respiración agitada, el abdomen se encuentra distendido, doloroso en los cuadrantes inferior derecho principalmente, y puede oírse en esta fase, en la segunda semana, oírse lo que nosotros llamamos borborismo. El movimiento que le explicaba antes, que es como palpar un hielo picado, ese es el borborismo. La diarrea tiene también ocurrir unas 6-8 deposiciones al día, de apariencia color verdosa y un olor característico, con apariencia de puré de guisantes. No obstante, puede haber en muchos de los casos lo que llamamos estreñimiento, heces duras. También frecuente el hígado inflamado, ¿no?, por un aumento de las transaminasas, ¿no? Y en la tercera semana, en esta si la fiebre tifoidea no recibe tratamiento adecuado, las complicaciones ya van apareciendo en la tercera semana. Son frecuentes las hemorragias intestinales, no se trata al paciente, la bacteria sigue progresando, produce ya síntomas importantes. Hay hemorragias intestinales debido a la congestión de las placas de Peyer, ¿no?
Y este tipo de diarrea puede ser grave y ahí ya producirse una perforación intestinal si se deja avanzar esto. Y puede ocurrir cuando hay ya la perforación intestinal, un cuadro peritoneo, un cuadro de peritonitis aguda, y pueden procurarse accesos intestinales que pueden derivar a otras causas, una miocarditis, infecciones de colestasis, encefalitis, migrar, porque pueden migrar este tipo de bacterias cuando ya se producen colecciones de pus en estos casos, ¿no? La fiebre es alta a los finales de la tercera semana, a los principios de la cuarta semana, cuando no hay un tratamiento adecuado, la temperatura corporal sigue persistiendo y la muerte puede sobrevenir en muchos casos cuando no hay tratamiento. Esto no ocurre con los pacientes tratados, que se reduce el cuadro de la enfermedad hasta el 1%. El paciente puede curarse y el pronóstico es favorable y se traduce en una enfermedad, una infección de tipo benigna. En niños es más suave la enfermedad. En los mayores se producen con una sintomatología un poco más agresiva la enfermedad. Vamos a ver, a volver dentro de un instante y venimos con diagnóstico de esta enfermedad. Vamos a volver. La P con la U, con la L, la M con la O, pulmo. Pulmosante. Desde las primeras toses, Pulmosan calma la tos en niños y adultos. Nada de dolor. Para la fiebre, Napa. Napafen. Baja la fiebre, calma el dolor. No funciona. Hay cosas que no se pueden cambiar. Siempre contra los hongos, Fungirex, el original. Insuperable contra los hongos. Fungirex sí funciona. Alto, no más bacterias, virus, hongos. Povidin, jabón antiséptico para la piel. Povidin, también en ungüento y solución. Hígado resentido. Higadán protege su hígado. Las grajeas Higadán. Salud al hígado. Consultorio médico del Dr. John Vega Herman, médico pediatra con más de 30 años de experiencia. Atendemos en pediatría, medicina y cirugía, medicina alternativa, medicina general, nutrición celular, electrocardiograma, ecografía, rehabilitación física, hipnosis clínica. El Dr. John Vega Herman atiende de lunes a sábado. Haz tus consultas y reservaciones a los teléfonos 2760-043 al 099-423-465. Estamos ubicados en el segundo piso del antiguo Banco Guayaquil. Dirección: Avenida 15 de agosto y Pedro Menéndez Hilbert, diagonal a la iglesia Virgen de la Merced. Volvemos con tifoidea vamos a llegar a la parte que, una vez que hemos visto los síntomas de la fiebre, del escalofrío, a veces que ocurre cuando hay fiebre alta, la cefalea tipo pesadez, el dolor abdominal y a la palpación el gorgoteo, y también veíamos otros síntomas como una sudoración profusa y estos síntomas de estreñimiento que pueden hacernos pensar que estamos ante un cuadro de tifoidea. Cuando pensamos que estamos ante un cuadro de tifoidea o salmonelas o salmonelosis, diarrea hay algunos casos, estreñimiento o diarrea. El diagnóstico es a través de una buena historia clínica, preguntando los síntomas, haciendo una buena investigación médica, a través de una muy buena historia clínica, buscando signos y síntomas de la enfermedad. Hacemos los exámenes de laboratorio, un examen de heces, los coprocultivos, es decir, un cultivo de heces, que es importante para determinar si es que está el germen causal de la infección, Salmonella tifosa, eso es característica. Y también se puede hacer mediante hemocultivos, cultivos en sangre. Y un examen que se llama reacción de Vidal y Wey-Félix.
Esta es la reacción que decía un amigo, la reacción del loco Félix. ¿Acuerdas del loquito Félix que vivía aquí en Playa? Puchica, ya falleció. La reacción de Vidal, así se llama Vidal, y Weil Félix. Esta enfermedad produce que se presente este título de anticuerpos elevados en el EVER-O, EVER-H, produce o paratífico A, paratífico B, paratífico C, que produce reacciones de acuerdo al tipo de salmonelas que esté, salmonela paratífica, salmonela tifosa o salmonela tifosa, que es el que produce la tifoidea propiamente dicho y es la más agresiva. Entonces, una vez que hemos hecho estos exámenes, ya comprobamos que es tifoidea y damos el tratamiento adecuado. El tratamiento, lo primero que hay que hacer en la mayoría de las enfermedades es mantener una rehidratación correcta. La rehidratación oral. Mire que no estamos diciendo póngale suero, que es lo primero que hacen algunos colegas, ponerle suero. No es así. Tratamiento con rehidratación oral, inclusive para que se hidrate y pueda ir eliminando a través del intestino por vía oral. Es muy buena la rehidratación, ¿no?, en estos casos de pacientes con tifoidea. Y utilizamos antiespasmódicos, ¿no?, algunos medicamentos que son antiespasmódicos para el dolor, y en algunos casos que hay náusea, un antiemético y el antibiótico. Hoy se está utilizando mucho la ciprofloxacina, el Cipre-Q de laboratorios ECU, y en combinación con la trimetoprim sulfamethoxazol, que es el Soltrin de laboratorios Bjarner, el Soltrin Forte de laboratorios Bjarner, junto con el Cipre-Q, se utilizan con mucha frecuencia. También es utilizada la ampicilina, el Ampecu de nuestro laboratorio. Pero hay otras cefalosporinas de tercera generación que están usándose con excelente resultado, y no se olviden del cloranfenicol, que ese es un medicamento electivo para estos casos de tifoidea. En casos de que hay vómitos y diarrea con mucha frecuencia, es necesario utilizar ahí sí el suero parenteral por vía endovenosa. Una vez que hemos dado el tratamiento, ¿cómo hacemos para prevenir? Utilizar aguas tratadas principalmente, no tomar agua de cualquier sitio, cualquier poza que antiguamente uno tomaba. Antes teníamos otra defensa inmunológica. Hoy nuestros muchachos no son iguales, no tienen la defensa inmunológica que antiguamente tenían los viejos. Siempre utilizar, dele pues agua sin hervir a un muchacho, agua de la llave, y verá que se le va en diarrea. Entonces ahorita tenemos que andar con mucho cuidado, utilizar aguas tratadas, comer alimentos totalmente coccionados, cocidos, no comer alimentos guardados. Está oyendo John Vega. Nosotros es que es rico un calentado, ¿verdad? Pero en esta época, sí, dice mi DJ Blaster, sí, es un calentado riquísimo, pero en esta época hay que tener cuidado por el calor ambiental, hermano. A pesar de que hoy en día, pues la refri y todo eso, ya se lo puede tener bien refrigerado, y ponemos un alimento, un calentado riquísimo. No comer alimentos guardados, y sobre todo evitar las moscas, hermano. Eso sí hay que tener siempre presente, evitar las moscas, que son los portadores para que se presentan esta enfermedad. Y lavarse las manos, darlo como una situación obligatoria a nuestros chicos. Terminaste de comer, antes de comer, lavarse las manos. Fuiste al baño, lavarse las manos con agua y jabón. Entonces, estas son formas de prevención, evitando las moscas, insecticidas, limpiar bien las cosas, tener limpiecito. Donde está limpio no vienen las moscas, evitar malos olores, que ahí sí van las moscas. Y a sitios donde se va a zonas endémicas por paludismo, por tifoidea, por salmonelosis, hay que evitar, en zonas endémicas, cuando se va a sitios que hay mucha tifoidea, mucha salmonelosis, por esta época del año principalmente, entonces es preferible utilizar la vacuna para la tifoidea, irse vacunadito para evitar tifoidea, ¿no? En sitios del trópico, no va a América Central, hoy
tienes que ir vacunadito para evitar este tipo de problemas. Lo que no se debe comer cuando tienes esta enfermedad es evitar siempre las carnes rojas, las grasas y las frituras. Comer poca sal en las comidas para que no se eleve la presión arterial. Y sí se puede comer frutas, comer verduras, comer legumbres pero bien lavadas, pollo y pescado fresco, sin la piel, tomar agua y sobre todo utilizar hoy en día que hay los limpiadores celulares. Hay sustancias que hoy la están produciendo y las venden como pan caliente. Ahora nos están preconizando la venta de un poco de medicamentos, que los aloe que vienen por acá, los medicamentos envasados, esto que produce una empresa, otra empresa, internacionales generalmente, que vienen aquí y nos venden, nos meten cosas, pero no hay como tomarse los nuevos, hacen juguitos de naranja, jugos de guayaba principalmente, que tiene una gran cantidad de antioxidantes, incluso bactericidas, que son estas sustancias de alimentos frutales, tienen gran cantidad de antioxidantes. Como hoy existen tratamientos innovadores con antioxidantes, es verdad, nosotros utilizamos mucho en nuestras terapias con tratamientos no convencionales, junto con el tratamiento convencional, por ejemplo los antibióticos en este caso, y utilizamos los antioxidantes mucho, y también productos de nutrición celular, ¿no?, que son una alternativa terapéutica en el mundo entero. Hay inclusive sustancias que son los activadores de células madre, el Stim Enhance, que nosotros procuramos y tenemos en tratamiento. Hay personas que utilizan por utilizar, y esto no, esto es bueno, este tipo de sustancia es buena cuando son dirigidas por su médico tratante, y también están falsificando muchos de estos productos, así que tengan mucho cuidado. Las complicaciones que se pueden dar ya las habíamos manifestado: la perforación intestinal, las hemorragias digestivas, el coma hipovolémico, la deshidratación marcada. Cuando hay muchas diarreas se produce deshidratación y puede llevar a una insuficiencia renal por deshidratación, un coma hipovolémico, y se puede morir la persona que presenta esta enfermedad de la tifoidea, que esperamos haya sido del total agrado de ustedes. Quiero darle un saludito a mi amigo Miguel Rivera, licenciado, junto con nuestro amigo principal Ronald Altaz, que también es licenciado en periodismo, Aldo, mis amigos Aldo el pescador, Galleros, y al sargento César Ortiz, el sargento que ya se va a jubilar ya de la policía y va a quedarse junto para disfrutar de los gallos, me decía el sargento Ortiz hace unos días. Así que esperamos tenerle un saludo, sargento, un saludo para tu esposa y toda tu bebé, la familia. Y disfruta, porque tiene unos gallos extraordinarios, así como Aldo y el pescador, excelentes cuidadores de gallos finos de pelea. Un saludo para ustedes, ¿no? Un saludo. Y para toda la amable teleaudiencia, el más caluroso de los abrazos para ustedes. Los invito a ver nuestra programación en su reprise todos los miércoles. Estamos en nuestra original programa de La Familia y su Médico, y el reprise los días lunes a la 1 de la tarde. No se olviden en la noche, siempre a esta hora, 8 de la noche, generalmente por TV Pacific, canal 24. Un abrazo para ustedes, nos vemos la próxima semana. Chao.